Buenos días, estimados estudiantes. Tomen sus asientos. Hoy nos adentramos en la zona cero de la medicina de emergencias. Hasta ahora, en las unidades anteriores, hemos hablado de cómo salvar a un paciente con todos los recursos disponibles. Hemos hablado de la regla de oro del trauma y de la atención centrada en la persona. Pero hoy, al iniciar el contenido 2 de nuestra quinta unidad, tengo que pedirles que guarden esos conceptos en un cajón por un momento, porque vamos a entrar en un mundo donde la lógica cambia radicalmente. Hoy vamos a hablar de los incidentes con múltiples víctimas, IMV, y del triaje. Y quiero empezar con una verdad dura, una verdad que a muchos les costará digerir. En un desastre no podemos salvar a todos. En un desastre, el objetivo ya no es hacer lo mejor para el individuo, sino hacer el mayor bien para el mayor número de personas. Este es el cambio de paradigma del que habla el manual PHTLS y que, lamentablemente, hemos tenido que aplicar en tragedias recientes en nuestro país. Para entender esto, imaginen que están de guardia en una ambulancia del Ministerio de Salud en la ciudad de Riobamba. Reciben una llamada. Un bus interprovincial se ha volcado en la curva de la Nariz del Diablo, cerca de Alausí. Hay 40 pasajeros. Ustedes son la primera unidad en llegar y por la geografía y la distancia, saben que la siguiente ambulancia tardará al menos 20 minutos. Se bajan y ven el caos. Gente gritando, gente atrapada, gente caminando desorientada y gente en silencio. En ese preciso instante, si ustedes intentan atender al primer niño que ven llorando con una fractura abierta, habrán fallado. Habrán condenado a muerte a otros 3 que podrían haberse salvado si ustedes hubieran mantenido la cabeza fría. Aquí es donde entra el triaje. Triaje viene del verbo francés trier, que significa clasificar o separar. Originalmente se usaba para clasificar granos de café o lana, pero Napoleón lo aplicó a la guerra, para decidir qué soldados podían volver al frente y cuáles no. Nosotros lo usamos para imponer orden en el caos. El principio ético que rige aquí es el utilitarismo. Maximizar la supervivencia global con recursos limitados. En Ecuador y en gran parte del mundo occidental, el estándar de oro para el triaje primario en adultos es el método START, Simple Triage and Rapid Treatment. Es un algoritmo diseñado para ser ejecutado en menos de 60 segundos por víctima, sin usar equipos diagnósticos complejos. No sacamos el tensiómetro, no sacamos el oxímetro. Usamos nuestros ojos, nuestras manos y nuestro cerebro. El método START evalúa 3 cosas: respiración, perfusión y estado mental, RPM, y clasifica a los pacientes en 4 colores universales: rojo, amarillo, verde y negro. Vamos a desglosar el proceso paso a paso, como si estuviéramos en esa curva de Alausí. Lo primero que hacen al llegar, antes de tocar a nadie, es tomar el megáfono de la ambulancia y gritar: «Atención, soy personal de emergencias. Si pueden oírme y pueden caminar, vengan hacia mi voz, hacia este lugar seguro». En ese momento verán que un grupo de personas se levanta y camina hacia ustedes. Esos son los caminantes. Automáticamente son clasificados como verdes, prioridad 3. Son pacientes leves. Tienen contusiones, crisis nerviosa, quizás una fractura de muñeca, pero están vivos, respiran, tienen perfusión y conciencia. Al separarlos, han despejado la escena del 60% o 70% de las víctimas, reduciendo el ruido visual y permitiéndoles enfocarse en los que realmente se están muriendo. Pero, ojo, un verde no es una alta médica. Deben agruparlos y asignar a alguien, quizás un policía o un civil confiable, para que los vigile, porque pueden deteriorarse. Ahora nos quedan los que no caminaron. Nos acercamos al primero. ¿Respira? Si la respuesta es no, hacemos la única maniobra manual permitida en este triaje. Abrimos la vía aérea, tracción mandibular o elevación del mentón. Si empieza a respirar, le ponemos una cánula de Guedel si la tolera, lo ponemos en posición de recuperación y lo etiquetamos inmediatamente como rojo, prioridad 1. Si no respira a pesar de abrir la vía aérea, y aquí viene la parte más dura, ese paciente es negro, prioridad 0. Está fallecido o tiene lesiones incompatibles con la vida en ese escenario de escasez. No le iniciamos RCP. No gastamos recursos en alguien que tiene un 1% de probabilidad de vivir mientras hay otros con el 50% esperando.
Lo cubrimos y seguimos. Si el paciente sí respira, contamos la frecuencia. ¿Es mayor a 30 respiraciones por minuto? Eso indica shock, dolor intenso o hipoxia. Es un rojo. ¿Es menor de 30? Pasamos al siguiente parámetro, perfusión. Miramos el llenado capilar presionando una uña o buscamos el pulso radial. Si no tiene pulso radial o el llenado capilar demora más de 2 segundos, está hipotenso, está en shock. Es un rojo. Aquí aplicamos el segundo tratamiento permitido, control de hemorragias. Si vemos un sangrado masivo, ponemos un torniquete rápido o pedimos a un civil que haga presión directa. Etiquetamos rojo y seguimos. Si tiene buen pulso y buen llenado capilar, evaluamos el estado mental. Le damos una orden sencilla, apriete mi mano, o ¿cómo se llama? Si no obedece órdenes, está inconsciente o confuso, tiene un trauma cráneoencefálico o hipoxia severa. Es un rojo. Si obedece órdenes, está orientado y tiene buena perfusión y respiración, pero no puede caminar, quizás por una fractura de fémur o dolor de espalda. Es un amarillo, prioridad 2. Es urgente, pero puede esperar unos minutos u horas sin morirse inmediatamente. Fíjense en la elegancia brutal de este sistema. En un minuto han decidido el destino de una persona basándose en fisiología pura. Los rojos son los primeros en ser evacuados. Tienen problemas de A, B, C, aérea, ventilación, circulación, que son corregibles si llegamos al hospital rápido. Los amarillos van después, los verdes al final, muchas veces en buses o vehículos particulares, y los negros se quedan en la escena hasta que llegue el fiscal y medicina legal. Ahora pensemos en los niños. Los niños no son adultos pequeños, su fisiología es distinta. Ellos compensan el shock mucho tiempo y luego caen de golpe. Para ellos usamos el método Jumpstart. La principal diferencia es que si un niño no respira al abrir la vía aérea, le tomamos el pulso. Si tiene pulso, le damos 5 ventilaciones de rescate. Si empieza a respirar, es rojo. Si no, es negro. ¿Por qué hacemos esto con los niños y no con los adultos? Porque la mayoría de los paros cardíacos en adultos en trauma son por exsanguinación o daño cardíaco directo, y son irreversibles. En los niños el paro suele ser respiratorio. Sus corazones son sanos y resistentes. Esas 5 ventilaciones pueden arrancar el motor de nuevo. Es una adaptación fisiológica vital que deben conocer. Pero el triaje no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto social y cultural. Imaginen la presión. Están etiquetando y llega un familiar gritando, «Ayúdelo, es mi hijo, se muere». O llega una autoridad local exigiendo que atiendan a alguien específico. Ustedes deben tener la autoridad moral y técnica para mantenerse firmes. Señor, estamos haciendo todo lo posible para salvar a la mayor cantidad de gente. Por favor, déjenos trabajar. El triaje es ciego al estatus social, al dinero o a la influencia. Solo ve la fisiología. Si ceden a la presión y trasladan a un verde antes que a un rojo, están cometiendo una falta ética gravísima y posiblemente un delito. El triaje también es dinámico, no es una etiqueta pegada con superpegamento. El paciente se mueve a través de la cadena de atención. Hacemos triaje primario en el sitio del accidente, donde está el bus volcado. Luego los camilleros llevan a los pacientes al puesto médico de avanzada o área de concentración de víctimas. Ahí hacemos triaje secundario. Un paciente amarillo que tenía una hemorragia interna lenta puede descompensarse y volverse rojo, o un rojo que estabilizamos puede pasar a amarillo. Y finalmente, hay un triaje terciario en la puerta del hospital. La reevaluación constante es la clave. En Ecuador hemos tenido lecciones dolorosas. En el terremoto de 2016 hubo mucha solidaridad, pero a veces faltó organización. Llegaban camionetas con heridos sin clasificar a hospitales colapsados, mientras otros hospitales tenían camas vacías. El triaje no solo clasifica pacientes, clasifica destinos. El oficial de transporte debe saber que los rojos neuroquirúrgicos deben ir a un hospital de tercer nivel como el Eugenio Espejo o el Teodoro Maldonado, mientras que los amarillos con fracturas simples pueden ir a un hospital básico cantonal. Si saturamos el hospital de alta complejidad con pacientes leves, le quitamos la oportunidad al crítico. Eso es gestión de recursos. Quiero tocar un tema sensible, el impacto psicológico en ustedes, poner una tarjeta negra a una persona que quizás todavía está tibia o dejar atrás a alguien que les pide ayuda con la mirada porque tienen que atender a otro más viable, deja cicatrices. Es lo que llamamos daño moral.
No somos robots, sentimos dolor. Por eso, después de un incidente de estos, el defusing o desactivación emocional con el equipo es obligatorio. Hablar de lo que hicieron, entender que la decisión no fue personal, sino técnica, es vital para no quemarse. Ustedes no decidieron quién vivía y quién moría, la magnitud del evento lo decidió. Ustedes solo gestionaron el caos lo mejor que pudieron. También es importante la identificación. Las tarjetas de triaje no son solo colores. Tienen espacios para anotar nombre, si se sabe, edad, sexo y, muy importante, qué se le hizo. Torniquete 14 horas. Morfina 10 miligramos 14 horas y 15 minutos. Esa tarjeta viaja colgada al cuello del paciente. Es su historia clínica móvil. Si el paciente llega al hospital y nadie sabe que tiene un torniquete puesto hace 2 horas, puede perder la pierna. La comunicación a través de la tarjeta es vital. Para cerrar esta primera clase, quiero que reflexionen sobre la responsabilidad que conlleva el triaje. Es el acto médico de mayor poder. En un segundo, deciden el destino de un ser humano. No pueden dudar. Tienen que entrenar su ojo clínico para reconocer la dificultad respiratoria a metros, para sentir un pulso radial en medio del ruido de las sirenas, para evaluar la conciencia con una mirada. En la simulación práctica que haremos al final de la unidad, voy a ponerlos en situaciones de estrés. Voy a poner ruido, voy a poner actores que les griten. Quiero ver si pueden mantener la calma y aplicar el algoritmo START, respiración, 30, perfusión, 2, mental, obedece. 30 menos 2 igual a puede hacer. Memorícenlo. RPM. Es su mantra en el desastre. Recuerden, el objetivo no es ser héroes solitarios. El objetivo es ser engranajes eficientes de una máquina de respuesta que salva poblaciones. Cuando el sistema funciona, cuando el triaje se respeta, la mortalidad baja. Cuando el sistema falla y cada uno hace lo que quiere, el desastre gana. Ustedes son los guardianes del sistema. Tómense un descanso, respiren y al volver hablaremos de la estructura que sostiene todo esto, el sistema de comando de incidentes.